Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a otra edición de nuestro programa Retruco. El día de hoy hablaremos de un tema que nos convoca a todos como ciudadanos y quienes van a ser futuros ciudadanos el día de mañana en nuestro país. A pesar de estas lejanas tierras de lo que es la República Independiente de Magallanes, desde acá, hace unos meses atrás elegimos 4 constituyentes, o 3 constituyentes y uno de los escaños étnicos. Cuando hablamos de las constituciones, de las constituyentes, de las convenciones constituyentes, y hablamos también de lo que quiere decir cuando en algún momento todos estamos totalmente empoderados de lo que era la Constitución, de qué se trataba, qué abordaba, cuáles eran las demandas sociales, la verdad que fueron prácticamente algunos años que era un tema a tratar en la familia, en las conversaciones de los amigos. ¿Qué pasa hoy en día donde ya están elegidos nuestros constituyentes, donde llevan una representación en cada una de nuestras regiones a lo largo de nuestro país? ¿Cómo han sido estas 4 semanas que han trabajado e incluso las diferentes polémicas que se han generado? Por eso el día de hoy vamos a abordar un tema del funcionamiento, pero algo tan importante de cuál es la participación ciudadana que debe haber y de cómo comenzó también todo lo que es este movimiento y esta demanda social. Por eso queremos conocer y aprender, educarnos de una forma muy didáctica con el día de hoy un especialista, con un abogado que nos va a acompañar 2 bloques para hablar, para entender, para educarnos y lo más importante, para hacernos parte. Tenemos que ser parte y necesitamos la participación y la opinión, no solamente de escribir en las redes sociales, sino cómo es mi deber, cómo participo y cómo me hago cargo también de esta gran carta magna, cuál es el poder que yo tengo como ciudadano y realmente va a poder enfocarse en las demandas sociales y las necesidades de nuestro país. Bueno, el día de hoy hablaremos con Dagoberto Reinuava del Solar, abogado, y hablaremos de la Convención Constituyente, funcionamiento y participación ciudadana. Le damos los bienvenidas, yo iba a decir buenos días, ya estamos prácticamente siendo las 22:05. Muy buenas noches, gracias por estar a través de nuestra conexión Zoom. Bienvenido, Dagoberto. Hola, Paola. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Estos temas siempre son súper convocantes y un agrado poder compartir algunos de estos elementos y algunas informaciones también. Porque, como tú bien dijiste en la introducción, estas 3 semanas, ya vamos a la 4ª, el tema de la convención ha estado cruzado por distintas polémicas, con muchos temas que no son el fondo y que tapan un poco lo que está pasando con lo que importa, cómo están funcionando, cómo van a funcionar en el futuro y, en definitiva, cuándo van a entrar al trabajo constitucional propiamente tal. Exacto. Primero queremos que nosotros hemos conversado en otras oportunidades, incluso cuando fueron también las elecciones a los constituyentes, pero queremos conocerte un poco, Dagoberto, para que la gente también te conozca, sepa por qué abordamos este tema directamente contigo. Tú como licenciado también en Derecho queremos que nos cuentes un poco tu trayectoria. Primero preguntarte, ¿estás acá en la región de Magallanes? ¿A qué área te especificas especialmente? Sí, efectivamente, mira, yo llegué hace 12 años a Magallanes, ¿ya? Me dediqué al área pública durante mucho tiempo, trabajé en una institución estatal, después fui lo que sería un director regional de esta institución estatal, que se encarga de la defensa del Estado,
Y todo lo que dice relación con el derecho público, la administración, lo que dice el derecho constitucional, son áreas que fueron de mi aplicación, digamos, durante los últimos casi 10, 12 años. Y por otra parte, un área que a mí siempre me ha gustado, me gusta mucho la política. Dejé hace ya más de un año el cargo directivo regional, que lo serví por 5 años, ¿ya? Y a partir de ahí ya empecé a involucrarme en los temas políticos derechamente, ¿ya? Así que por ahí viene la cosa. No, estaba escuchando una música, pero estaba buena, no había problema de tenerla de fondo. Estaba bueno, se Sí. activó ahí el music del computador, lo vamos a cerrar para que no nos moleste, ¿eh? Perfecto. Ahí está. Porque en este caso, Dagoberto, cuando hablamos de... A ver, todos nos sentimos parte y creo que, bueno, fue uno de los textos más vendidos en nuestro país cuando hablamos de la Constitución chilena. Pero de cierta forma también nosotros en otras conversaciones que hemos tenido igual nos ha ido educando de cuáles eran, si que realmente esto iba a poder abordar las demandas sociales que existían. Si realmente los chilenos conocíamos que esta gran carta magna a redactar después de 30 años iba a poder abordar las necesidades que la ciudadanía salió a proclamar prácticamente a las calles, en las redes sociales, o de cierta forma era un tema a tratar de alguna otra forma, incluso antes de la pandemia, cuando uno se podía juntar con los amigos, era un tema que se tocaba ya sea con algunas diferencias, con una forma muy democrática para otros, y algunos incluso un debate un poco más profundo. Pero realmente, hoy en día, te lo pregunto como en tu área de derecho, ya han pasado varios meses, ya prácticamente yo creo que 2 años, pero varios meses ya y un poco más. ¿Sabemos realmente los chilenos qué va a abordar esta gran constitución, esta gran carta magna, este gran libro en blanco? ¿Tenemos claro realmente cuáles van a ser los pilares que va a formar y que van a quedar pactados con esta nueva constitución, con este nuevo funcionamiento de estos constituyentes? Mira, yo creo que todo el periodo que hemos vivido desde octubre del 2019 hasta la fecha ha sido un periodo tremendamente complejo, con una cantidad de información que llega y que se ha procesado, mezclado entre medio con la pandemia, claro, que yo creo que ha sido un poquito abrumante para todas las personas. Tenemos como muchas secciones de información desde el punto de vista del proceso que estamos viviendo. Todo esto cuando parte por reivindicaciones sociales, derechos fundamentales que la gente reclamó de manera muy fuerte a partir del 19 de octubre, 18 de octubre, ¿cierto? Y que movilizaron a personas en la calle como no se había visto prácticamente desde la década de los 80, el año 88 especialmente. Y generó esto una fuerza muy fuerte desde el punto de vista de los contenidos que se estaban planteando. Y si no hacemos no basta hacer mucha memoria para recordar que los contenidos tenían relación con pensiones, salud, con educación, ¿cierto? Con igualdad de género, con participación de los pueblos originarios, que también se alzaron bastante fuerzas esas peticiones, pero eran peticiones sobre temáticas muy, muy globales, muy concretas, pero trabajadas globalmente. Perfecto. Muy inorgánico, no habían propuestas, sino que habían exigencias, ¿ya? Y así llegamos a noviembre, donde el problema de orden público se había hecho bastante complejo de solucionar. Por otra parte, no se sabía, y creo que en esto no hay dos lecturas, no había una lectura política clara de lo que estaba pasando, ¿cierto? Por un lado, había gente que acertaba a lo que decía relación con las reivindicaciones sociales, por otra parte, había gente que quería un poco ir más allá. Había movilizaciones, pero también había un clima de bastante incertidumbre desde el punto de vista social. No se te olvide que como fenómeno se produjo el estallido, como se le ha llamado, la revuelta, como le llaman ahora, que es un nombre un poquito más épico, o la revolución, como le puso en su momento Tomás Mucchiati en Radio Bio Bio, ¿ya? Generó problemas incluso de convivencia diaria, de afectación de las libertades públicas, destrucción del punto de vista de infraestructura urbana y pública y privada. Entonces, estamos frente a ese tema y aparece políticamente hablando como solución, digamos, como válvula de escape a este problema, el tema constitucional.
Y el tema constitucional, fíjate que no era nuevo, el tema constitucional se venía trabajando ya desde el gobierno de la presidenta Bachelet. Se Ya. hizo todo un trabajo constitucional en ese Pero, momento. perdón que te Que interrumpa, involucró, Dagoberto, porque quiero ¿no? que seas bastante explícito y que nos expliques muy bien, porque esa es la idea que hoy día aprendamos. Pero cuando dices que se estaba trabajando, pero al común del ciudadano, ¿se veía eso? ¿Se sentía? ¿Se escuchaba? ¿Se notaba? Ese fue un punto, yo creo que ese fue el punto. Nadie se dio cuenta que había un trabajo constitucional que se estaba haciendo. Se participaba de unos cabildos en que las Sí. personas voluntariamente asistían, no asistían, ¿cierto? Y finalmente llegamos a marzo del 2017, cuando la presidenta Bachelet entrega al gobierno, ¿cierto? Con un texto constitucional presentado al Congreso, completo. Una nueva constitución como un proyecto entregado al Congreso para tramitarlo conforme a las normas de la constitución que nos regía en ese momento, que nos regía aún. Y ese texto constitucional está ahí, quedó como un proyecto presentado, que poca gente se acuerda de eso. En su momento las coaliciones de derecha rechazaban ese proyecto y no había mucha discusión sobre el punto y ese proyecto quedó ahí estacionado en el Congreso. Ahora, Finalmente ese proyecto, llegamos ese proyecto que tú das a cita, ¿estaba en estos puntos? Estos puntos como lo que mencionábamos, las pensiones, la igualdad de género, los pueblos originarios, la protección a la infancia. Fíjate que yo ese proyecto me di el trabajo de leerlo hace un tiempo atrás, hace ya un par de años atrás, ¿ya? Y efectivamente ese proyecto tenía varios adelantos en relación a lo que nosotros consideramos la Constitución de hoy día. Y aquí vamos a hacer un poquito de historia. En ese proyecto ya se incluía el tema pensiones, que ya estaba siendo también trabajado a través de una comisión especial de la presidenta, había una propuesta también, y estaba ahí el tema de la igualdad de las pensiones, un sistema que admitía el reparto, que era uno de los grandes temas que nos complicaba, ¿cierto?, desde el punto de vista legal. Esto de que hubiera solidaridad, de que los más jóvenes subsidiaran a los más viejos, ya venía ahí. ¿Qué venía ahí también? La paridad de género. ¿Qué venía ahí también? El respeto a las etnias. Venían varios puntos que hoy día están en la mesa y que van a ser contemplados. En el tema de la etnia, sí no era muy claro dentro de cómo íbamos a entender a Chile, si como pluricultural o plurinacional, ¿Ya? Que es uno de los problemas que son ya más potentes dentro de la convención y que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Perfecto. ¿Ya? Pero todo el resto sí venía. Ahora, no venía con un detalle específico, y ese es el punto. La gran pregunta es si la Constitución soluciona o no soluciona los problemas que hoy día vivimos de desigualdad, de pensiones, de acceso a la salud que la gente ha reclamado. La Constitución no va a solucionar eso. De la caja que hoy día significa Convención Constituyente no va a salir ninguna ley que solucione esos problemas al día siguiente, ni al subsiguiente, ni a los 3 meses, ni al año. Porque la Constitución no establece sistemas, ¿cierto?, de funcionamiento de estas áreas del Estado. Establece el sistema de funcionamiento y las garantías de todo el Estado. Claro. ¿Ya? No establece políticas públicas. Eso es producto de la política diaria y contingente y del gobierno de turno. No puede la Constitución establecer, lo hemos dicho muchas veces, un programa de viviendas, pero Claro. sí puede decir que el Estado debe preocuparse preferentemente del problema de la vivienda, o puede incluso llegar a decir, dependiendo del grado que tenga, de que todo chileno debe tener una vivienda. ¿Ya? El cómo se consigue esa vivienda, eso depende de la política pública que cada gobierno establezca en su momento. Entonces, ¿podría ser también, Dagoberto, perdón que te interrumpa, que las elecciones presidenciales influirían o no en la convención constituyente? Podría ser a futuro, ¿no? Porque no es menor que hoy en día estamos en un proceso, ya estuvimos en primarias, próximamente este año se eligen presidenciales, y claramente este presidente o presidenta que podría asumir, independiente de qué lado político sea, va a quedarse y le va a tocar lo más difícil de lo que es la constitución constituyente. O sea, estamos hablando en el último proceso. ¿Podría influir incluso la elección del futuro presidente en estas próximas cartas magnas? O sea, yo creo
Yo creo que por lo menos los programas que tenemos hoy día vigentes, que nosotros conocemos, los que ganaron, por así decirlo, en estas primarias masivas que vieron la semana pasada, ¿cierto? Ya están abordando el tema constitucional. Está integrado tanto en el programa de Sebastián Sichel como en el de Gabriel Boric. Y ambos hablan de algo muy importante. Ellos hablan de que se van a vincular con la Convención Constitucional en cuanto al gobierno. Los dos programas ya tienen eso totalmente incorporado y eso es un elemento anticipatorio que hay que valorarlo. No sabemos cómo vienen los programas de lo que era la nueva mayoría o que hoy día se llama unidad constituyente, que eso es lo que viene ahora con su consulta popular que viene en agosto. Pero por lo menos los dos programas que hoy día están compitiendo ya para la presidencia, sí está integrado en ambos programas y eso es un momento interesante. Gabriel Boric decía algo que era bastante valioso, que él quería ser un presidente que cuando entregara el cargo tuviera menos poder que cuando lo asumió. Por otro lado, en el caso de Sebastián Sichel, él plantea una vinculación permanente con la Convención Constitucional para hacer efectiva lo que esa convención decida. Entonces, ambos están, digamos, por así decirlo, interiorizados en el programa. Yo creo que más que el gobierno va a interferir en la convención, va a ser al revés. La convención va a tener, o sea, el considerar la convención y sus propuestas va a ser importante para el nuevo gobierno. No lo pueden adelantar todavía hoy día cómo lo van a hacer, porque estamos en un futuro, pero sí ambos candidatos ya lo consideran y lo tienen internalizado absolutamente. Así que Perfecto. Sí, eso es así. Eso es así. Y quiero contarte una anécdota. Fíjate que adelante. antes de esta entrevista... ¿Aló? Aló, adelante. Sí, antes de esta entrevista busqué los programas del año 2017. ¿Ya? Tanto de la derecha, la izquierda y de la extrema izquierda. ¿No te acuerdas? Que es un candidato que también va ahora, que es el candidato Artés. No te alcancé a escuchar. ¿Te acuerdas o no de ese? No te alcancé a escuchar la última parte. Que mira, que revisé los programas de tanto de la izquierda, el centro, la derecha y también de la derecha más derecha y de la izquierda más izquierda. Perfecto, ¿ya? Y dentro de esos programas revisé el programa que inscribió en el CERVEL el candidato Artés. No sé si se acuerdan el candidato de la más izquierda que teníamos. No todos nos hemos... yo creo que nos refrescaste la memoria, porque claro, ahí es cuando se asume Sebastián Piñera, ¿no es cierto? Exactamente, cuando ganó Sebastián Piñera en primera y segunda vuelta. Bueno, el programa del candidato Artés, su primera medida era dictar y citar a una convención constitucional, a la Asamblea Constituyente, y dictar una nueva constitución. La primera medida. Y luego venía medidas como generar solidaridad en las pensiones, plan único de salud para todos los chilenos. Y si tú tomas esas medidas y las ves hoy día, están incluso, ya la constitucional está cumplida. Hay una convención constitucional. Y las otras medidas están en los candidatos tanto de la derecha, desde Lavín hasta Jadwe. Claro, ha sido transversal. El cerco político y en cuanto a la visión de Estado ha cambiado radicalmente entre el 2017 y ahora el 2021. O sea, yo creo que pocas veces se ha visto un fenómeno de mutación en las ideas políticas tan rápido, pero tan rápido como lo que estamos asistiendo. Tienes toda la razón. Si uno lo analiza de esa forma, incluso como un ciudadano común y corriente que el día de mañana tiene este derecho de forma democrática de votación, claramente ha sido así y ha sido muy frescas las ideas y muy nuevas las ideas también de los diferentes lados políticos, incluso algunos fusionándose muy bien o incluso encontrándose ideas muy similares, claramente con cada uno con sus líneas políticas, pero de cierta forma tomando esta demanda social que existe en la ciudadanía. Cuando hablamos, Dagoberto, ¿qué es una asamblea constituyente? ¿Se entiende que es una asamblea constituyente? Lamentablemente yo creo que la pandemia está haciendo un retraso, está generando un atardamiento al respecto de poder generar estas asambleas, el aforo que existe y todas las otras medidas que ya sabemos que no solo afecta a estos 155, sino también a quienes incluso familiarmente hoy en día nos vemos afectados. Pero quiero que nos cuentes, bajo la mirada
como abogado, ¿qué es una asamblea constituyente y cuál es su misión, cuál es su deber? Fíjate que tú, Paola, has hecho una pregunta que es bien interesante porque nosotros hablamos de convención constituyente y antes hablábamos de asamblea constitucional o asamblea constituyente, ¿ya? Son conceptos que semánticamente son distintos, tienen pequeños matices en cuanto a su diferenciación. Nosotros tenemos hoy día una convención constituyente, que es distinto a la asamblea. La asamblea, del punto de vista del fenómeno, de lo que uno ve, es una reunión, pero es una reunión que no tiene tan establecidos los cronogramas, no tiene tan establecidos los límites, y por tanto cualquier cosa que puede proyectarse a la asamblea o proponerse a la asamblea puede salir aprobado, ¿ya? Ya. Las convenciones, por así decirlo, son citaciones a reunión de un grupo de personas, en este caso electas democráticamente, con dos criterios importantes añadidos, el de paridad de género y el de representación de los pueblos originarios, ¿cierto? Pero que tienen una misión y una finalidad sumamente clara: redactar una constitución que se va a proponer al país. Esa es su finalidad, ¿ya? No pueden salirse de esa finalidad. Todo el resto queda fuera. Y por eso que la Convención Constitucional no puede proponer, por ejemplo, el indulto a los detenidos o a los presos que fueron procesados durante los hechos de octubre del en adelante, 2019. porque eso es materia del Congreso o del Presidente de la República por iniciativa, etc. Esta convención tiene esa meta. La asamblea es algo totalmente distinto, más parecido a lo que pasa cuando tú estás en la universidad o en el colegio, en los centros alumnos, esto que van todos juntos y todos dicen, no, yo propongo que hagamos tal cosa, bueno, ya, pongamos la votación y hacemos eso, y cambiamos totalmente para lo que fuimos citados, ¿ya? Perfecto. No, la convención es distinta. Y por eso es que en política se habla de convenciones, como por ejemplo la convención del Partido Demócrata en Estados Unidos o convención republicana, ¿cierto?, que tienen como objetivo solo definir el candidato. Perfecto. Y esta es una convención que tiene ciertos límites para trabajar. Lo que va a hacer esta convención, y esto es súper importante porque las expectativas a veces juegan malas pasadas, incluso en quienes fueron elegidos. Esta convención no refunda un país, no genera un nuevo, por así decirlo, una nueva forma de ser del país. No dejaremos de ser una república, por ejemplo. Ya. No vamos a pasar a ser una monarquía, no pasaremos a ser un gobierno de partido único, ¿cierto? No, nosotros somos una república y eso es lo que tiene que respetar. Y va a tener que respetarse el principio democrático, va a tener que respetarse, ¿cierto?, los derechos humanos. No solo porque para los chilenos son importantes, sino porque también Chile, durante su historia reciente, ha ratificado una serie de convenios internacionales que nos obligan a respetarlos. Entre eso, los derechos civiles y políticos y los derechos humanos sociales. Entonces, hay una serie de limitaciones de orden global que tienen que ser respetadas. Esta convención, a la hora de escribir su constitución, no puede salirse de ciertos marcos que nosotros soberanamente, como Estado, como pueblo de Chile, nos hemos puesto, digamos, como objetivos y límites. En ese sentido creo que es súper importante entender por qué es una convención. Y la convención es porque tiene un resultado final que se sabe sí o sí. De las asambleas no siempre se sabe cómo van a terminar. Perfecto. Pero esta convención tiene que llegar dentro de 12 meses, a partir del 4 de julio pasado, con un texto constitucional. Sí o sí. Si no, un fracaso. Dagoberto, no vamos a ir a una pausa comercial porque me encanta, porque estamos aprendiendo mucho. Yo creo que la gente igual en la casa, nos incluimos como equipo y yo creo que eso es sumamente importante. A veces podemos tener el libro, podemos encontrar fuentes de información y muchas veces el bombardeo de información y que no sea fidedigna puede generar confusión. O sea que a la vuelta vamos a seguir hablando. Me gustó eso de las fechas, quiero conocer cuál es el proceso. Hay algunas polémicas por ahí que se habla que han hecho unos gastos de más en estas 4 semanas, qué es lo que se ha hecho realmente, a lo que vamos y dónde y cuándo el ciudadano que nos está viendo tiene que tener la participación. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Y estamos de regreso en vivo y en directo este día martes, como es habitual, en nuestro programa Retruco. A esta hora vamos a seguir conversando en el segundo bloque para quienes recién nos están sintonizando o haciendo un zapping por ahí. Conozca que estamos hablando de un tema que es importantísimo para todos, donde todos tenemos un rol, porque claramente vamos a estar muy atentos a lo que sucede. Ya el 4 de julio, lo que es también la Convención Constituyente, comenzó a trabajar, comenzaron y obviamente ya hay ciertas cosas más definidas, hay un avance. Por eso estamos conversando, profundizando, aprendiendo con Dagoberto Reinuava del Solar, quien es abogado. Nuevamente estamos, Dagoberto, ya en sintonía. Gracias por esperarnos durante la pausa comercial. Lamentablemente ahí tuvimos una interrupción inmediata porque teníamos que ir a una pausa, pero vamos a continuar. Y para que la pregunta que quedó ahí, que me gustó, hablamos que el 4 de julio ellos comenzaron a trabajar, los 155 constituyentes. Tenemos fechas claras que ya seguramente algunos ya los manejamos, sabemos, pero yo creo que siempre es bueno recordar, siempre es bueno que la ciudadanía recuerde ciertas fechas, ciertos procesos. Ya van para la 4ª semana, tenemos presidenta de la convención, entonces para que nos cuenten más o menos cuál es el proceso, qué es lo que sigue, cuál es el camino, cuáles son los escalones que hay que avanzar en esta Constitución. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar o tenemos que avisorar es lo siguiente, que la única fecha cierta, clara que ellos tienen hoy día es la fecha de entrega del trabajo de redacción final de la Constitución. Esa es la gran fecha. Se les pone un plazo de 9 meses a partir del 4 de julio, pero se le puede prorrogar ese plazo, ¿cierto?, en 3 meses más, con lo cual deben terminar este problema o esta redacción, no un problema, esta redacción, y entregar el texto final al presidente de la República en su momento para que lo someta a plebiscito, ¿cierto?, el día 4 de julio del 2022. Esa es la fecha clave. Entre medio, tienen otros plazos que se han ido poniendo ellos mismos, porque aquí hay algo que debe considerarse. Esta convención es un órgano que nunca antes existió en la República de Chile. Y además no ha existido tampoco en otras repúblicas. Tiene muy pocos ejemplos de convenciones constituyentes como la que tenemos nosotros hoy día, completamente elegida por la ciudadanía, con ciertas reglas específicas de representación y con una misión clara. Generalmente las convenciones constituyentes vienen de una caída de un gobierno derechamente y el nuevo gobierno asume, ¿cierto?, esta convención, llamando a distintas personas a armar una gran asamblea. Esto no pasó en Chile. En Chile no cayó un gobierno, lo pasó bastante mal, ¿cierto? Pero no cayó un gobierno e institucionalmente, por un acuerdo grande de todos los partidos políticos, con exclusión de la izquierda del Partido Comunista hacia ese lado, ¿cierto?, firmaron un acuerdo. Entiendo que también parte de la derecha se restó, pero se firmó un acuerdo muy amplio y se llevó esto y se tradujo en una ley que reformó la Constitución actual para generar esta convención. Y esa ley tiene muy pocos elementos, le entrega súper pocas reglas a esta convención. De verdad, tiene una autonomía tremenda. Ellos fijan su propio reglamento funcional. ¿Cómo decidimos que vamos a funcionar? Lo decidimos nosotros. ¿Cómo tienen que hacerlo? Por 2/3 de la convención. No tienen ninguna, por así decirlo, barrera presupuestaria de cómo destinar los fondos que les van a pasar para esta tarea. Ellos son libres y soberanos. Y un dato, son 6.700 millones de pesos que se aprobó en el presupuesto del septiembre del año pasado para esta convención. 6.700 millones de pesos.
Así, Entonces, porque también por otra parte... Sí, por tanto, Roberto, porque para solo citar algo que también está el día de hoy en los medios de comunicación, que también la presidenta de la Constitución responde a las críticas del gobierno, dice que no han hecho ningún gasto absurdo, por ejemplo. Se hablaba al respecto de ciertos gastos, bueno, hay ciertas polémicas al respecto de lo que se sale a hablar, de lo que se sabe a través de la fuente, y cito la fuente, ahí el mostrador. Pero cuando hablamos de esta cantidad de dinero, claramente uno dice... ¿Es realmente una cifra que a lo mejor los chilenos sabíamos que se iba a gastar en un proceso? Bueno, ya no hay nada que hacer, o sea, ya está formado, ya se votó de forma democrática. Yo como región ya elegí, acá en Magallanes tenemos 4, lo habíamos hablado por teléfono, tenemos 4 representantes, tenemos Sí. 3. No tenemos 3, tenemos 4. Tenemos 4, y eso tú igual lo señalaste, fuiste muy claro, es decir, Sí. tenemos 4, tenemos un pueblo originario y tenemos 3 representantes de forma democrática. Bueno, recordar que también del pueblo originario, nuestra representante ella fue elegida igual de forma democrática por su pueblo. Entonces, tenemos 4 representantes en la región de Magallanes, pero se tenía... Tu sensación, viendo también estos análisis, leyendo la opinión de la gente, hoy en día las redes sociales es muy fuerte para opinar, ¿se tenía claro cuál iba a ser la cantidad de dinero que se iba a gastar para generar esta Constitución? No solamente lo importante que llega a ser la nueva redacción, sino que la manutención, si hablemos de eso, es la manutención, desde lo que sale una cuenta de luz hasta lo que sale un viático a lo mejor. Mira, 6.700 millones de pesos para un año de trabajo, ¿ya? Entonces es más o menos lo que se gasta en los servicios públicos, un servicio público más o menos del porte de la convención. No es una cifra que sea como extraña a lo que se gasta hoy día en un servicio público como, por ejemplo, a ver, la misma Cámara de Diputados tiene un presupuesto parecido, ¿cierto? O servicios públicos un poquito más chicos, ¿ya? No es una cifra tan brutal, y la plata se va a gastar, te aseguro que se va a gastar, ¿ya? De hecho, y aquí ven un poco mi experticia, la gente no lo sabe, pero mientras más plata de lo que le asignan gaste un servicio o una entidad pública, es porque mejor está trabajando. Cuando a una entidad pública le entregan 10 o 100 pesos y gasta 4, quiere decir que pidió plata de más y no supo hacer su programa de trabajo. Eso partamos por ahí. Así que bueno, 6.700 millones es mucha plata, pero está ponderada en base a su trabajo. Y en esto también es importante entender que esto no es un organismo aislado hoy día, si bien es único, tiene como funcionamiento todo lo que es el ecosistema del Estado. ¿Y quién midió cuánto iban a gastar? Lo midió la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Y ese es un organismo tremendamente técnico. La DIPRES, como se llama, ¿ya? Sí. No es un organismo político partidista, si bien depende de Hacienda y tiene temas políticos. La gente que trabaja en DIPRES son técnicos de primera línea del punto de vista de las finanzas públicas, pero son gente muy preparada y que además lleva años trabajando. Perfecto. Entonces, estos 6.600 millones de pesos fueron medidos por gente que sabía. No nos perdamos en eso. Ahora, la dinámica de la dinámica que hoy día se está dando es que hay dudas si va a alcanzar o va a sobrar. Ya. ¿Y por qué se produce esa dinámica? Porque los actores, es decir, los constituyentes y las personas, la gente de las redes sociales, como tú dijiste, y nosotros los ciudadanos, no sabemos mucho cómo se hace el gasto público, cómo se realiza el gasto público. Entonces, vemos esta cifra gigante, ¿cierto? Y vemos que son 155 gallos nomás. Y voy a ser un poco coloquial, ¿cómo estos gallos van a estar 6.700 millones solos, digamos, ¿ya? Si además ganan 2 millones y algo como sueldo, o sea, va a sobrar plata. Hay hartas cosas. Esa plata tiene que servir, entre otras cosas, y no me quiero perder con los plazos, Paola, ¿ya? Ya, lo pero tenemos ahí, tiene otras cosas para poner en funcionamiento las comisiones y un organismo que todavía nadie se ha puesto en el punto de vista ciudadano a observarlo, que es la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica es el conjunto de profesionales que van a asesorar, independientemente de sus partidos, de sus pensamientos, ideología, es un organismo técnico a todos los constituyentes. Van a establecer los textos, van a entregar información, informes, van a ser un grupo de abogados, economistas, historiadores, etc. Perdón que, y esa comisión... Roberto,
te lo voy a preguntar. Requiere financiamiento. ¿Quién elige a ese grupo técnico? ¿Cómo hoy en día son elegidos? Ese es un punto. No está establecido en la ley 21.200 que creó la convención. No está establecido. Tienen que elegirlo ellos. Y hoy día hay varias propuestas, desde Chile, desde Libertad y Desarrollo por Chile Vamos, hasta el Centro de Pensamiento del Partido Radical, han mandado propuestas a la mesa de la convención para tratar de asegurar la independencia y tecnicidad, si me permites inventar la palabra, de esa Secretaría Técnica. Sí, es muy claro el fundamento que tú entregas, porque para enfocarse en el lado más técnico y de una forma independiente, donde hoy sabemos que independiente cómo fue la mayoría de hoy en día los constitucionales elegidos son independientes. Entonces, a pesar que tenemos diferentes partidos políticos, hoy en día es como que tratamos y queremos todos los chilenos que se eligieron de una forma muy democrática, pero que tampoco se genere una polémica de esto, que no sean políticamente hablando de la Constitución, porque creo que en el fondo las demandas sociales son transversales, independiente de qué partido político el ciudadano sea. Entonces creo que hoy en día, cuando hablamos que tienen que tener un asesoramiento técnico, claramente a uno se preocupa de decir, bueno, ¿cómo va a ser? Porque igual estamos en un año de elecciones, igual estamos en un año que es como bastante de arenas movedizas. Sí, mira, voy a contarte un poquito sobre eso. Esa es uno de los elementos que va a tener que tratar una de las comisiones que están recién creadas. Para que pongamos esto en contexto. ¿Ya? Yo soy crítico de las redes sociales, yo entro a ver memes nomás, generalmente. Lo que más me gusta es los chistes y los memes. Algunas veces hago algunos comentarios y pongo hartos memes, pero las redes sociales, así como difunden muchas ideas, también difunden mucha ignorancia, muchísima. ¿Ya? Y sobre ese punto, esta idea de que los convencionales son flojos, que los convencionales no han hecho nada, que van a puro perder el tiempo, a pelear entre ellos, no es tan cierta. No es tan cierta. En este periodo han establecido algunas bases importantes de cómo tienen que funcionar. Se llevan apenas 21 días trabajando. Sí. Pongamos en contexto, 21 días de funcionamiento. Y ya tienen tres comisiones importantes. La de reglamento interno, sí, la de administración y finanzas y la comisión de ética, que son tres comisiones bastante importantes. Estas ya están elegidas las personas y están funcionando. El reglamento va a proponer a la convención el reglamento de cómo van a trabajar y a escribir la Constitución. La única regla que tienen es que cada texto tiene que ser aprobado por 2/3, ¿cierto? Y eso, pero hay un montón, desde cómo se da la palabra, cuántas comisiones redactoras van a existir por tema. Todo eso va a estar en un reglamento. Bueno, eso ya está trabajándose. La segunda comisión, que es la de presupuesto y administración, es la que está viendo cómo vamos a administrar estos 6.600 millones de pesos, si me van a alcanzar o no van a alcanzar. Ahí fíjate que hay un elemento súper importante. La presidenta de la comisión es una persona, no tengo ahora el nombre, pero es del Frente Amplio. Y fue votada incluso con los votos de Chile Vamos. Se le dio el respaldo. Porque se confió en las capacidades técnicas. Exacto. Y la tercera comisión, la comisión de ética, va a tener que ver el tema de los conflictos de intereses, va a tener que ver efectivamente la conducta que lleven los convencionales, y etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de eso, crearon otras 5 comisiones más. Sí, a mí, ¿sabes cuál me gustó? Y esas 5 comisiones... No sé si está dentro de las que tiene, pero creo que sí. La que más me gustó fue la Comisión de Comunicaciones, que ahí aborda, que la instancia se llamará Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia. Con eso, yo creo que por eso me gustó mucho. No, esa comisión es fantástica, fíjate, porque ha sido una de las polémicas, si queremos o no queremos que la prensa esté. Y aquí hay unos conceptos que es importante que nosotros manejemos. Informar no es lo mismo que transparentar. ¿Ya? No es lo mismo. No. Porque cuando nosotros informamos, nosotros emitimos un mensaje y lo ponemos en ese mensaje. Tú eres periodista, no quiero hablar burradas, pero estoy hablando de una manera, digamos, más simple. Cuando yo hago un mensaje, yo pongo el contenido del mensaje y yo digo lo que quiero comunicar cuando estoy haciendo este tipo de información. Más allá de la opinión, trato de mostrar lo que yo quiero mostrar. Pero transparentar significa yo pongo a disposición de la gente el material y que la gente lo vea y forme ella su opinión, forme ella y le entrego la fuente.
Y hablamos de transparencia activa y transparencia pasiva en general. Transparencia activa es cuando yo voy y exhibo, por ejemplo, las actas las pongo en la red, todas las actas de las comisiones. ¿Quién votó esto? ¿Quién votó esto otro? Y está ahí. Transparencia, ya está. En la página web de la Convención Chile está. Ya. Y la transparencia pasiva es cuando yo, servicio público, entidad pública o poder constituyente, como sería este caso, ¿cierto?, se me pide un requerimiento y yo entrego la información sin procesarla. Aquí están las actas, aquí están los documentos, aquí están los ingresos, acá están los egresos, etc. Entonces, en la información va a depender, la información, por así decirlo, tiene que ir por la prensa. La prensa es la que tiene que informar sobre el proceso constituyente. Pero la convención tiene la primera obligación de transparencia para que esa información pueda llegar. Exacto. Y en ese sentido creo que es fundamental que eso se cumpla. Y que haya una comisión de antemano preocupada por eso, habla bien de la convención. Por ahí escuché un diputado que decía que no le gustaba eso de los periodistas en el hemiciclo, que no le gustaba esto, otro, los convencionales por ahí. No. En el 2021, una de las exigencias de los organismos públicos es someter tu actuar a la transparencia. Exacto. Y al conocimiento de los ciudadanos. Bueno, si no, se corren serios riesgos de perder legitimidad. Y eso es fundamental. Y eso no nos puede pasar. Hablamos, así que sí, estoy de acuerdo contigo que es una muy buena comisión. Sí. Bueno, pero hay más comisiones. Sí, eso, hablemos de las cuales, porque nos queda poco tiempo y quiero hablar de la importancia de lo que tiene acá la participación ciudadana, porque hoy en día estamos viendo lo que ellos han llevado en sus diferentes también en votaciones y al respecto de cómo se ha ido formando igual. Ya teníamos 5. Hablamos, hay una que es muy importante, los derechos humanos, claramente creo que es el pilar. Es, la Comisión de Derechos Humanos, que tiene, fíjate que está bien, y, ojo, quiero hacer un poquito un punto sobre esto. Ya estas comisiones que hayan sido las primeras formadas indica cuáles van a ser los puntos que la Convención pretende como importantes. Claro, los énfasis. Y que la primera comisión distinta de las orgánicas sea la de Derechos Humanos, porque quiere decir que esta Constitución va a tener un acento en eso, va a tener un acento importante en eso. Y esa comisión tiene algunos puntos que uno podría decir son demasiado, de hecho, son demasiado puntuales, no son para un periodo largo, ¿cierto? Pero hay otros puntos que son ciertos. Primero que nada, tiene que enfocarse en género, lo tengo anotado, interculturalidad, ¿cierto? En inclusión, que no es lo mismo que solamente el género, sino que la inclusión de todas las visiones, ¿cierto? Y de todas las formas de ser que vamos a encontrar en la ciudadanía de Chile. ¡Ay, qué buen desde tema! las minorías sexuales, discapacidad, etcétera, ¿cierto? Y también el enfoque cultural, porque si bien hay una multiculturalidad, y está muy bueno eso cuando yo leo el reglamento de esta comisión, también hay una cultura general que nos viene. Entonces, es una comisión que es bastante importante. Y también están las comisiones aquí le dijimos de comunicaciones, ¿cierto? La de participación indígena y consulta indígena, la participación popular y equidad territorial, y la descentralización y equidad y justicia territorial. Aunque yo pienso que eso podrían usarse una sola comisión para esas dos últimas, ¿ya? Lo han querido separar por temas, no sé si una buena técnica, pero lo están haciendo, ¿ya? Sí, porque y yendo a lo que tú decías... Cuando hablamos de la comisión también de centralización, claro, hay Magallanes automáticamente como que también las regiones yo creo que están muy atentas. Cuando hablamos de estas comisiones, tú mencionas comisión de centralización, que ya están formadas, la comisión de participación plurinacional, la comisión de participación indígena y comisión de participación ciudadana, al respecto de los otros como derechos humanos y la comisión de comunicaciones. Eso que ya lo tenemos establecido, ya ha sido votado y está claro y ha sido avanzado. Pero cuando hablamos de la participación ciudadana, ¿cuál es el deber y a qué lo que nos enfocamos y cuándo que hoy día, en tu caso, Dagoberto, en mi caso, el televidente que nos está viendo, ¿cuándo es que él toma un rol, un protagonismo? Fíjate que estas comisiones, las 5 comisiones que recién nombraste, Paola, establecen un mecanismo que se llama de audiencias públicas, y llaman a audiencia pública a través de la página web
y los temas. Y hay un formulario que uno llena para poder participar en estas audiencias. Pero ojo, cuando uno lee los reglamentos de las comisiones, no es que cualquier ciudadano va a poder participar en esta audiencia pública. Esta audiencia pública se restringe a entidades, a grupos, a instituciones, a formas de organización. Es decir, si yo quiero participar en esto, tengo que hacerlo asociadamente con un grupo de interés en esa materia que estemos formados. Y esto creo que no deja de ser importante. ¿Por qué? Porque esto marca la diferencia entre lo que es una asamblea y lo que es una convención. Porque Sí. en la asamblea ya podría llegar cualquier ciudadano a decir, mira, yo opino esto. Le damos la voz allá al ciudadano 2006, al 2026 que está allá al fondo, ciudadano, hable. No, esto es una participación organizada. Tenemos que participar o en un partido, o en una asamblea, o en una junta de vecinos, o en un grupo de interés. Si yo estoy dentro, por ejemplo, de las personas que tienen alguna discapacidad, dentro de agrupaciones de la discapacidad, si yo estoy en alguna de las agrupaciones, en una situación de género, en las agrupaciones de género, si no está la agrupación o no me convence, puedo, junto a otras personas y participo. En Chile es sumamente fácil hacer una ONG. La gente le ha costado mucho entender cómo asociarse y hacer formalmente las ONG. Sí, y no en sé Chile, si... desde la presidenta Bachelet en adelante. Claro, no sé si es así, Dagoberto, pero tengo entendido entendido que uno podía inscribirse, dependiendo de la área, también en www.chileconvención.cl, y eso había hasta una fecha, que era incluso hasta hoy día, 27 de julio, hasta las 12 del día. Hasta el día 28. Sí, hoy día, hasta el 28. Claro, porque acá yo tengo hasta el 27 de julio a las 12 horas para poder inscribirse y tener una participación. Como tú mencionas, no es que voy a poder tener un voto directo, sino que también tengo que tener un interés y hacerme cargo, más que preocuparme, ocuparme, hacerme cargo igual como ciudadano, y ahí hay un deber donde hay que cumplir. Igual creo que, bueno, esto es un tema que todavía está en desarrollo, queda para mucho, creo que no va a ser la última vez que vamos a hablar. Se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que igual termines con algunas frases o algunas palabras para que nos quede algún resumen de lo que hemos tocado el día de hoy, porque es mucho contenido y falta mucho por abordar. Estamos recién empezando estas prácticamente 4 semanas. Primera idea que quiero poner, provisorio. Todo esto que estamos hablando, cuando uno va a los reglamentos, que los que leí hoy día, para tener también leí estos días y que he estado siguiendo en general, ¿ya? Todo esto es provisorio. Siempre se habla de sistema provisorio de funcionamiento, comisiones provisorias hasta que tengamos la definitiva, etc. Y por tanto, tú apuntas a algo muy cierto. Esto está andando y está recién en forma. Segunda idea fuerza que me gustaría que la gente que nos está escuchando entienda. Y la entiendan no en el sentido de que hagan caso, sino que la internalicen, ¿cierto? Esto es totalmente nuevo. Vamos a ver en esta convención el rompimiento de ciertos paradigmas. Fíjate que ninguna lista sacó más allá del 20% a la hora de la votación. Es cierto que las listas de derecha van muy atrás y que la centroizquierda hasta la izquierda sacaron mucha votación, pero toda esa izquierda y centroizquierda fue separada y ninguna sacó más allá del 18%, ¿ya? Lo que significa que siempre van a necesitar dialogar. Esta es una convención que no responde o no va a responder a los conceptos políticos que nosotros siempre hemos entendido. Claro. Hoy día están como el perro y el gato en muchas cosas, pero ya cuando entremos en materia, te aseguro, pero doy por sentado, que esto va a minorar la conflictividad, que se van a entender, que van a haber gente que se va a cruzar la vereda, que hay gente no que va a cambiar de bando, pero que va a cruzar la vereda a conversar. Eso se va a dar, y yo creo que ya se empezó a dar. Polémicas como en qué idioma hablan los representantes de los pueblos originarios, o si es tiranía porque hay 7 u 8 vicepresidentes, porque hoy día hay 9 vicepresidentes, 7 adjuntos, ¿cierto?, que no han sido nombrados todavía, ¿ya? Todo eso va a pasar. Todo eso no nos permite ver el fondo de esto. Lo que importa es qué texto va a salir de ahí. Eso es lo que importa.
Y nosotros también tenemos un rol, aparte de estas audiencias públicas a organizaciones o, por ejemplo, a las personas naturales, que yo te soy sincero, Paola, no encontré en los reglamentos una norma de personas naturales, pero sí pude fijarme respecto a las tipos de organizaciones que querían que participaran. ¿Ya? Pero nosotros tenemos un deber también de hacer ver a los constituyentes que elegimos, y si no salió nuestro constituyente, al constituyente de la lista que ganó por la que nosotros votamos, de hacerle ver que lo estamos no fiscalizando, pero estamos observando. Exacto. Y que tienen que responder a la región. Los 3 constituyentes que fueron elegidos a través de régimen general son personas que hablaron de descentralización, que hablaron de poder para la región, que hablaron de muchos temas que entre ellos mismos podríamos decir que había cierto nivel de acuerdo, ¿ya? Bueno, es importante como ciudadanos que le exijamos que los pongan en la mesa. Representan a 3 mundos políticos distintos, exacto, pero están de acuerdo en ciertas ideas que nosotros como magallánicos nos importan. Algo tan tenemos que importante exigírselos. Así es, Dagoberto, quiero agradecerte esta noche, esta entrevista. La verdad que ha sido muy, pero muy educativa, didáctica, explicativa. Creo que eso es cuando hay temas que nos relacionan de una u otra forma, estas demandas sociales que existen. Está claro que algunas no van a llegar de inmediato. Creo que para muchos a lo mejor no se entendía. Hoy en día nos estamos educando. A lo mejor falta que los colegios desde una base muy pequeña también tengan esta educación cívica de saber cómo está constituido y cómo forma parte del Estado de nuestro país, y el día de mañana cómo eso afecta directa o indirectamente, o cómo se convive en nuestro país también de esta forma. Queremos agradecerte esta entrevista, muchas gracias por tu disponibilidad y esperemos que no sea la última vez, porque la verdad que queda para rato todavía y todavía hay una fecha que cumplir. Que estés muy bien, Dagoberto, muy buenas noches. Gracias, Paola, éxito, nos vemos pronto, ojalá. Eso, que esté muy bien, chao, chao. Conversando con Dagoberto Reinuava del Solar, abogado, hablando de la Constitución, hablando de esta Convención Constitucional, el funcionamiento y la participación ciudadana. ¿Cuáles son las comisiones? ¿Cuál es la participación de usted? ¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es el rol incluso? Y obviamente de nuestros constituyentes que fueron elegidos de forma democrática en nuestra región. Queremos agradecerle, el día de hoy fue una grata conversación de algo de la actualidad que está pasando en nuestro país. Queremos agradecer que tenga un excelente descanso y nos volvemos a encontrar el próximo martes en su programa Retruco. Que esté muy bien. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.